Valeria sirvió el vino más caro de su vida. Pero cuando escuchó al traductor hablar en alemán, su sangre se congeló. Esas palabras no eran las del contrato. Y el CEO millonario estaba a punto de firmarlo todo. La botella temblaba en las manos de Valeria. No era nerviosismo común, era el tipo de temblor que viene cuando sabes que estás presenciando algo muy malo y no puedes hacer nada para detenerlo. Bordeaux Gran Reserva. Cosecha del 8728,000 pesos. La botella. El vino más caro que había servido en sus años trabajando en restaurante imperial y estaba a punto de derramarlo todo. Arturo Villarreal no levantó la vista cuando ella se acercó a la mesa. Estaba demasiado concentrado en los documentos esparcidos frente a él, papeles que representaban el contrato más importante de su carrera. A su lado, Javier Olmedo revisaba una cláusula con el ceño fruncido. Del otro lado de la mesa, el traductor Rodrigo Zamora sostenía su teléfono con una mano, mientras con la otra señalaba párrafos específicos del acuerdo. Valeria comenzó a servir el vino con la precisión que le habían enseñado, la botella inclinada en el ángulo exacto. El líquido oscuro cayendo sin hacer ruido en la copa de cristal, pero sus oídos estaban completamente enfocados en la conversación que fluía en alemán desde el altavoz del teléfono y entonces lo escuchó. Las palabras que pronunciaba Rodrigo no coincidían con lo que decía el socio alemán del otro lado de la línea. El corazón de Valeria se detuvo por completo. El Schmidt hablaba de porcentajes de participación, de cláusulas de protección, de términos que incluso en alemán sonaban legales y precisos. Pero Rodrigo traducía algo completamente diferente. Números que no correspondían, plazos que no existían en las palabras originales, condiciones que jamás fueron mencionadas. Valeria casi dejó caer la botella. Había aprendido alemán con su abuelo, un inmigrante de Hamburgo que llegó al país sin nada más que su oficio de reloj y su idioma materno. Todas las tardes después de la escuela, mientras él reparaba relojes antiguos en su pequeño taller, le enseñaba palabras, frases, conjugaciones. No porque tuviera planes de que ella lo usara algún día, sino porque no quería que su nieta olvidara de dónde venía su apellido. Campos, castellanización de Feldman. Nunca imaginó que ese conocimiento la pondría frente a la decisión más importante de su vida. Arturo Villarreal tomó su pluma, una Montblanc negra que brillaba bajo las luces cálidas del restaurante. La acercó al contrato justo sobre la línea de firma. Valeria sintió que el mundo se movía en cámara lenta. A su alrededor, el restaurante continuaba con su ritmo habitual. Meseros caminando entre mesas, el murmullo elegante de conversaciones de negocios, el tintineo suave de copas chocando en brindis. Nadie notaba nada. Nadie, excepto ella, entendía lo que estaba sucediendo. La voz de Herr Schmidt seguía fluyendo desde el teléfono. Como ya dije, la participación de ganancias permanece en 35% para ambas partes. Pero Rodrigo traducía con voz firme y profesional. El Singer Smith confirma que la participación de su empresa será del 65% como acordamos. No, eso no era lo que él había dicho. Para nada. Valeria terminó de servir la copa de Arturo, después la de Javier. Sus manos se movían por puro automatismo, mientras su cerebro trabajaba a toda velocidad. ¿Qué hacer? ¿Decir algo? ¿Quedarse callada? Era una mesera, una empleada de restaurante que ganaba en propinas más de lo que ganaba en salario base. ¿Quién era ella para interrumpir una negociación entre millonarios? Pero las palabras de su abuelo resonaban en su mente. El silencio ante la injusticia te convierte en cómplice. Valeria. Nunca lo olvides. Arturo acercó la pluma aún más al papel. Javier asintió, satisfecho con lo que acababa de escuchar en la traducción. Rodrigo sonrió levemente con esa expresión que Valeria ahora reconocía como la máscara perfecta de un mentiroso. No había tiempo. Valeria se inclinó acercándose al oído de Arturo con el pretexto de servir más vino y susurró en voz tan baja que solo él podía escucharla. Su traductor está mintiendo. Arturo se congeló. La pluma quedó suspendida a milímetros del papel. Sus ojos, que hasta ese momento habían estado clavados en el contrato, se movieron lentamente hacia ella. Valeria sintió todas las miradas caer sobre sí. Javier frunció el ceño. Disculpa. Rodrigo bajó el teléfono, su expresión cambiando de profesional a defensiva en un segundo. ¿Qué acabas de decir? El restaurante no dejó de moverse, pero en esa mesa el tiempo se detuvo por completo. Valeria tragó saliva. Ya no había vuelta atrás. Lo siento mucho, señor Villarreal, pero entiendo alemán. Y lo que su socio está diciendo no es lo que este hombre está traduciendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arturo dejó la pluma sobre la mesa con un clic suave que sonó como un disparo. Se recostó lentamente en su silla, esos ojos grises y penetrantes fijos en Valeria. No había ira en ellos todavía, solo evaluación fría. Repite eso, dijo con voz peligrosamente calmada. Rodrigo se puso de pie de inmediato. Esto es ridículo. ¿Vamos a dejar que una mesera interrumpa una negociación multimillonaria?
Señor Villarreal, con todo respeto, esta es una falta gravísima por parte del personal del restaurante. Hizo un gesto hacia el gerente, que había notado la tensión y se acercaba con rapidez. Necesito que remuevan a esta empleada de inmediato. Pero Arturo levantó una mano deteniéndolo. Sus ojos no se apartaban de Valeria. Que hable, dijo. Valeria sintió las piernas temblar. Todas las mesas cercanas ahora los observaban con curiosidad apenas disimulada. El gerente del restaurante estaba pálido, claramente dividido entre respaldar a su empleada o proteger la reputación del lugar. Javier también se había puesto de pie. Arturo, no podemos tomar en serio que hable, repitió Arturo, esta vez con un tono que no admitía discusión. Valeria respiró hondo. Deja la botella de vino sobre la mesa con cuidado. Después miró directamente a Arturo. Hace 3 minutos, el señor Smith dijo en alemán que la participación de ganancias sería de 35% para cada parte, pero él señaló a Rodrigo. Tradujo que sería 65% para la empresa alemana. La expresión de Rodrigo se endureció. Esto es una calumnia. Yo llevo 15 años trabajando como traductor certificado. No voy a permitir que una pruébalo. Interrumpió Arturo sin mirarlo. Seguía con los ojos fijos en Valeria. Si entiendes alemán, pruébalo ahora mismo. Tomó el teléfono de la mesa, donde la llamada seguía activa. Schmidt había guardado silencio durante el intercambio, claramente confundido por la interrupción. Arturo le pasó el teléfono a Valeria. Pregúntale directamente cuál es el porcentaje de participación acordado. Las manos de Valeria temblaban cuando tomó el aparato. Sentía el peso de todas las miradas. El gerente del restaurante parecía a punto de desmayarse. Otros comensales habían dejado de fingir que no escuchaban y observaban abiertamente. Valeria acercó el teléfono a su oído y habló en alemán con la pronunciación que su abuelo le había pulido durante años. Guten Abend, Herr Schmidt. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Konnten Sie bitte den Gewinnbeteiligungsprozentsatz bestätigen, de in diesem Vertrag vereinbart wurde? Buenas tardes, Schmidt, disculpe la opción. ¿Podría confirmar el porcentaje de participación de ganancias acordado en este contrato? Hubo una pausa breve. Después la voz de Herr Schmidt respondió en alemán, clara y sin ambigüedad. Natürlich, wir besprochen haben, 35% furge de parte y das war von Anfang an unsere Bedingung. Por supuesto, como discutimos, 35% para cada parte. Esa fue nuestra condición desde el principio. Valeria bajó el teléfono, miró a Arturo directamente, dice que 35% para cada parte, que esa fue su condición desde el inicio. El rostro de Arturo no mostró emoción, pero algo cambió en sus ojos, algo frío y peligroso. Se volvió lentamente hacia Rodrigo. El traductor había palidecido visiblemente. Debe haber un malentendido. Los términos técnicos en alemán pueden ser un malentendido. La voz de Arturo era como hielo, un robo deliberado. Javier también había cambiado de expresión. Tomó el teléfono y aunque no hablaba alemán, la tensión en su voz era palpable cuando preguntó, Arturo, ¿qué diablos está pasando? Arturo no respondió. En cambio, presionó un botón en su reloj inteligente. Segundos después, 2 hombres de seguridad del restaurante aparecieron junto a la mesa. Escolten al señor Zamora fuera del establecimiento, ordenó con voz glacial. Y asegúrense de que no se lleve ningún documento. Rodrigo dio un paso atrás. Ustedes no pueden. Yo tengo derechos. Esto es difamación. Lo que tienes, interrumpió Arturo poniéndose de pie. Es aproximadamente 5 minutos antes de que llame a mis abogados. Y cuando lo haga, no solo vas a perder tu certificación de traductor, vas a perder todo. Su voz subió apenas, pero el veneno en cada palabra era inconfundible. ¿Cuántos contratos has manipulado? ¿Cuántas empresas has estafado traduciendo lo que te convenía en lugar de lo que realmente se decía? El restaurante completo había caído en silencio. Todos observaban la escena como si fuera un programa de televisión en vivo. Rodrigo miró alrededor buscando apoyo que no encontró. Después miró a Valeria con un odio que hizo que ella retrocediera instintivamente. Esto no termina aquí, escupió antes de que los guardias de seguridad lo tomaran de los brazos. Lo sacaron del restaurante mientras él seguía protestando, su voz perdiéndose en la distancia. El silencio que quedó era denso, pesado. Arturo volvió a sentarse lentamente. Tomó su copa de vino, la que Valeria había servido minutos antes, cuando todo esto comenzó, y bebió un sorbo largo. Después miró a Valeria, que seguía parada junto a la mesa, temblando de pies a cabeza. ¿Cómo te llamas? Preguntó Valeria Campos. Señor, Valeria Campos, repitió él como si estuviera memorizando el nombre. Acabas de evitar que perdiera 52 millones de pesos en un contrato fraudulento. La cifra cayó sobre la mesa como una bomba. Javier se dejó caer en su silla, pasándose una mano por el rostro. Dios mío, Arturo, si hubieras firmado. No firmé, interrumpió Arturo. Sus ojos seguían fijos en Valeria. Gracias a ella, Valeria no sabía qué decir. No sabía ni siquiera si debía seguir ahí parada o retirarse. El gerente del restaurante se acercó con pasos vacilantes. Señor Villarreal, le ofrezco las más sinceras disculpas por esta interrupción en sus disculpas.
Arturo lo miró con incredulidad. Esta empleada acaba de hacer algo que mi equipo de abogados no logró detectar. Si alguien merece disculpas aquí, soy yo hacia ella. Se volvió nuevamente hacia Valeria. ¿Dónde aprendiste alemán? Con mi abuelo, señor. Era de Hamburgo. ¿Y trabajas como mesera? La pregunta sonaba casi acusatoria, como si el universo hubiera cometido un error al colocar a alguien con ese conocimiento en ese puesto. Valeria asintió. Estudió traducción en la universidad nocturna, señor, pero las colegiaturas son el trabajo, aquí me ayuda a pagarlas. Arturo intercambió una mirada con Javier. Algo pasó entre ellos, una conversación silenciosa que Valeria no pudo descifrar. Valeria Campos, dijo Arturo finalmente, sacando una tarjeta de su billetera. Quiero que vengas a mi oficina mañana, 10 de la mañana, le extendió la tarjeta. Valeria la tomó con manos temblorosas. Era gruesa, de papel caro, con letras en relieve dorado. Villal Industries. CEO Arturo Villarreal. Señor, yo trabajo mañana en el turno de llano, interrumpió el gerente del restaurante, su rostro mostrando una mezcla de orgullo y pánico. Considera que tienes el día libre con paga completa. Arturo se puso de pie ajustándose el saco. Javier, vamos a tener que reprogramar todo esto, y necesito que contactes con Smith directamente para explicar lo sucedido. Javier asintió. Todavía procesando todo, y el contrato se retoma cuando tengamos un traductor en quien podamos confiar. Arturo miró a Valeria una última vez. O mejor aún, cuando tengamos a alguien que realmente valore la honestidad por encima de la conveniencia. Caminó hacia la salida, pero antes de irse se detuvo. Sin volverse completamente, habló lo suficientemente alto para que Valeria lo escuchara. Hay personas que pasan toda su vida buscando una oportunidad para demostrar su valor y hay otras que simplemente hacen lo correcto, sin pensar en recompensas. Hizo una pausa. Mañana descubrirás en cuál grupo estás realmente. Y con eso salió del restaurante. Valeria se quedó parada junto a la mesa vacía, sosteniendo la tarjeta como si fuera un billete de lotería. A su alrededor, el murmullo de conversaciones había vuelto, pero todas eran sobre lo que acababan de presenciar. Una compañera mesera se acercó con ojos enormes. Valeria, ¿qué acabas de hacer? Valeria miró la tarjeta en su mano, después miró hacia la puerta por donde Arturo Villarreal había salido. No lo sé, susurró. Honestamente, no tengo idea, pero en el fondo de su pecho algo había cambiado. Una puerta que había estado cerrada toda su vida acababa de abrirse apenas una rendija y al día siguiente tendría que decidir si tenía el coraje de atravesarla. Lo que no sabía era que esa decisión no solo cambiaría su vida. Cambiaría la vida de personas que ni siquiera conocía aún y desentrañaría secretos que algunos habían pasado años tratando de mantener enterrados. Valeria no durmió esa noche, no por emoción, sino por terror puro. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Rodrigo antes de que lo sacaran del restaurante. Esa mirada de odio que prometía consecuencias. Cada crujido en el departamento la hacía saltar. Cada auto que pasaba por la calle la ponía en alerta. No era paranoia, era instinto de supervivencia. A las 3 de la mañana, su madre entró a su cuarto sin tocar. ¿Sigues despierta? No era una pregunta. Valeria se incorporó en la cama. Su madre, Marta Campos, tenía 52 años, pero aparentaba 10 más. 2 trabajos, 3 hijos que criar sola después de que su esposo las abandonara. Y una vida entera de sacrificios habían dejado marcas que ninguna crema podía borrar. No puedo dormir, admitió Valeria. Marta se sentó al borde de la cama, en el mismo lugar donde se sentaba cuando Valeria era pequeña y tenía pesadillas. Cuéntame qué pasó realmente y no me des la versión resumida que le diste a tus hermanos. Valeria le contó todo, cada detalle, la llamada. La traducción falsa, los 52 millones. La tarjeta de Arturo Villarreal, la cita a las 10 de la mañana. Cuando terminó, Marta guardó silencio por un tiempo demasiado largo. Mamá, di algo. ¿Sabes qué hizo tu abuelo cuando llegó a este país? Preguntó Marta finalmente. Valeria parpadeó, confundida por el cambio de tema, puso un taller de relojería. Antes de eso, corrigió su madre, limpiaba pisos en una fábrica. Un hombre que en Alemania había sido maestro relojero, que había trabajado en tiendas elegantes de Hamburgo, aquí fregaba baños industriales. Marta miró las manos de su hija. ¿Sabes por qué te enseñó alemán? Porque no quería que olvidara mis raíces. No, dijo Marta con voz firme. Te enseñó alemán porque quería que tuvieras opciones que él nunca tuvo. Porque sabía que el conocimiento era lo único que nadie podía quitarte. Se puso de pie, caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad dormía bajo un manto de luces amarillentas y smog. Mañana vas a ir a esa oficina, dijo sin voltear. Y vas a caminar con la cabeza en alto porque lo que hiciste no fue suerte. Fue coraje y el coraje merece ser recompensado. Hizo una pausa, pero también vas con los ojos abiertos. Los hombres como Arturo Villarreal no regalan nada. Si te está llamando es porque necesita algo de ti, asegúrate de que lo que te ofrezca valga lo que vas a dar a cambio. Valeria sintió un nudo en la garganta. Tengo miedo, mamá. Bueno,
Marta se volvió y sonrió. Esa sonrisa cansada, pero inquebrantable, que había sostenido a la familia durante tantos años. El miedo significa que es importante. Si no tuvieras miedo, significaría que no entiendes lo que está en juego. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir agregó, tu abuelo siempre decía algo. Das leben velon motigen. La vida recompensa a los valientes. No siempre, murmuró Valeria. No, admitió Marta. Pero definitivamente nunca recompensa a los cobardes. A las 6 de la mañana, Valeria se levantó, se duchó. Se vistió con su mejor ropa, que no era gran cosa, pero estaba limpia y planchada, un pantalón negro, una blusa blanca, zapatos que había lustrado la noche anterior hasta que brillaran. Se miró al espejo. Una chica de 24 años con ojeras pronunciadas, manos ásperas del trabajo en el restaurante y ojos que habían visto demasiadas cuentas sin pagar y demasiadas oportunidades perdidas. Pero también vio algo más, algo que no había estado ahí el día anterior, una chispa. El edificio de Villarreal Industries era todo lo que Valeria esperaba y más. Vidrio y acero, 30 pisos de altura con un logo minimalista que gritaba dinero y poder. El vestíbulo tenía pisos de mármol que reflejaban las luces como espejos y una fuente en el centro que probablemente costaba más que todo lo que su familia había ganado en un año. Valeria se acercó a la recepción, donde una mujer impecablemente vestida la miró con la expresión entrenada de alguien que clasificaba personas en menos de 3 segundos. Buenos días, dijo Valeria odiando como su voz sonaba pequeña en ese espacio enorme. Tengo una cita con el señor Villarreal a las 10. La recepcionista revisó su computadora con escepticismo apenas disimulado. Nombre Valeria Campos. Los dedos volaron sobre el teclado. Después la expresión de la mujer cambió completamente. Pasó de condescendiente a profesionalmente cordial en un parpadeo. Ah, sí, señorita Campos. El señor Villarreal la está esperando. Presionó un botón. Miguel va a acompañarla al piso ejecutivo. Un joven uniformado apareció casi instantáneamente. Por aquí, señorita. El ascensor subió sin hacer ruido, mostrando los números de los pisos en una pantalla digital. Valeria vio su reflejo en las paredes espejadas del elevador. Se veía pequeña, fuera de lugar, como una niña jugando a ser adulta. ¿Primera vez aquí, verdad?, preguntó Miguel con amabilidad. Valeria asintió. El señor Villarreal es exigente, pero justo, dijo el joven. Si está aquí es porque él cree que vale la pena. ¿Y si me equivoco?, Miguel sonrió. Entonces aprenderá, pero al menos tuvo el coraje de intentarlo. El piso 30 era otro mundo. Alfombras gruesas que absorbían el sonido de los pasos, paredes con arte moderno que Valeria no entendía, pero que intuía era caro, y un silencio que hablaba de eficiencia y poder. Un asistente la recibió, mujer de unos 30 años, vestida con un traje que probablemente costaba más que 2 meses de salario de Valeria. Señorita Campos, soy Patricia Sandoval, asistente ejecutiva del SNR Villarreal. Él está esperando, pero primero necesito que complete algunos formularios básicos. La condujo a una sala de espera pequeña pero lujosa. Valeria llenó los papeles con manos temblorosas, información personal, antecedentes educativos, referencias. No tenía idea para qué era todo esto. 30 minutos después, Patricia regresó. El señor Villarreal la recibirá ahora. La oficina de Arturo Villarreal no era ostentosa, era peor. Era el tipo de espacio que no necesitaba gritar su importancia porque simplemente la exudaba. Escritorio de madera oscura, sillas de cuero, una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Arturo estaba de pie junto a la ventana hablando por teléfono en inglés. Hizo un gesto para que Valeria entrara y se sentara, sin interrumpir su conversación. Valeria se sentó en la orilla de la silla con la espalda recta, manos en el regazo. Arturo terminó la llamada, se volvió y por primera vez Valeria lo vio realmente. A la luz del día, sin la atmósfera del restaurante, era aún más imponente. 40 y tantos años, tal vez 50, cabello con canas en las sienes, ojos grises que parecían ver a través de las personas y esa presencia que algunas personas simplemente tienen y otras nunca logran. «¿Viniste?», dijo como si hubiera existido alguna duda. «Me pidió que viniera, señor. Mucha gente no lo habría hecho». Se sentó detrás de su escritorio. «¿Dormiste anoche?». La pregunta la tomó desprevenida. «No mucho». «Bien. Significa que entiendes la magnitud de lo que pasó». Abrió una carpeta. «Pasé la noche investigándote». Valeria Campos, 24 años. Estudiante de traducción en Universidad Nocturna. Promedio de las 9:03. Trabajas en Restaurante Imperial hace 3 años. Evaluaciones impecables. Madre soltera con 2 hermanos menores que dependen de ti. Padre ausente desde hace una década. Valeria sintió la invasión de privacidad como una bofetada, pero no dijo nada. También hablé con Hermite esta mañana, continuó Arturo. Confirmó que tu traducción fue perfecta.
Perfecta, repitió dejando que la palabra colgara en el aire. No buena, no aceptable, perfecta. Se recostó en su silla. ¿Sabes cuánto me habría costado ese contrato si lo hubiera firmado con las condiciones que Rodrigo Zamora estaba traduciendo? 52 millones, respondió Valeria con voz suave. 52 millones de pesos en pérdidas directas, corrigió Arturo. Pero el daño real hubiera sido mucho peor. Reputación destruida, socios futuros desconfiando, probablemente una demanda internacional. Estamos hablando de cientos de millones en daño colateral. Hizo una pausa, y todo eso se evitó porque una mesera tuvo el coraje de susurrar 6 palabras. Valeria no sabía qué decir a eso. ¿Sabes qué es lo que más me impresionó?, preguntó Arturo inclinándose hacia adelante. No fue que hablaras alemán, eso es suerte, genética, educación. Hablaste cuando no tenías ninguna razón para hacerlo. Cuando hacerlo podía costarte tu trabajo, cuando quedarte callada era la opción más segura. Sus ojos grises la atravesaron. ¿Por qué lo hiciste? Valeria pensó en las palabras de su madre, en las enseñanzas de su abuelo, en todas las veces que había tenido que elegir entre lo correcto y lo conveniente. Porque el silencio ante la injusticia te convierte en cómplice, dijo finalmente. Mi abuelo me enseñó eso. Algo cambió en la expresión de Arturo. No un ablandamiento, pero sí un reconocimiento. Tu abuelo era sabio, sacó un documento del cajón. Tengo una propuesta para ti, Valeria, y quiero que la escuches completa antes de responder. Deslizó el papel sobre el escritorio. Valeria vio cifras, cláusulas, términos que apenas entendía. Te ofrezco un puesto como traductora junior en Vilarial Industries. Salario inicial de 35,000 pesos mensuales. Más beneficios. Horario que te permita terminar tu carrera universitaria y después de que te gradúes, ascenso automático a traductora senior con incremento salarial del 40%. Valeria sintió que el mundo se inclinaba. 35,000 ganaba 12,000 en el restaurante con propinas incluidas. Pero hay condiciones, continuó Arturo con voz seria. Primera, exclusividad total. Todo lo que veas, escuches o traduzcas en esta empresa es confidencial. Absoluto silencio profesional. Segunda, disponibilidad. Habrá situaciones de emergencia donde necesitaré que dejes todo y vengas. Tercera, excelencia. No tolero mediocridad. Si tu trabajo no está al nivel que necesito, no importa cómo llegaste aquí, te irás. Valeria tragó saliva. Entiendo. No, dijo Arturo con firmeza. No creo que entiendas. Esto no es caridad, Valeria. No te estoy dando este trabajo porque me das lástima o porque quiero sentirme bien conmigo mismo. Te lo doy porque vales la inversión, pero el momento en que dejes de valer esa inversión se acabó. ¿Estamos claros? Clarísimo, señor. Arturo estudió su rostro por un largo momento. Hay algo más que debes saber. Rodrigo Zamora no va a desaparecer tranquilamente. Hombres como él cuando son expuestos se vuelven peligrosos. Ayer presenté una denuncia formal ante el Colegio de Traductores. Su licencia está siendo investigada y él sabe que tú fuiste la que lo desenmascaró. Valeria sintió que el aire se enfriaba. Me está diciendo que estoy en peligro. Te estoy diciendo que seas cautelosa. Arturo sacó otra tarjeta. Este es el número de seguridad corporativa. Si Rodrigo o cualquier asociado a él te contacta, me llamas inmediatamente. ¿Entendido? Valeria tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Entendido. Bien, ahora Arturo se puso de pie. Necesito tu respuesta. ¿Aceptas el puesto? Valeria miró el contrato. Vio cifras que cambiarían su vida, la vida de su madre, la vida de sus hermanos. Vio una salida de la lucha constante de las noches sin dormir por preocupación de dinero, de los zapatos remendados y las cenas escasas. Pero también vio las condiciones, vio la exigencia, la presión, el riesgo. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor? Adelante. Si yo no hubiera estado ahí anoche, si no hubiera escuchado la conversación en alemán, ¿usted habría firmado ese contrato? Arturo sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Probablemente sí me habría costado todo lo que he construido en 20 años. ¿Confía tanto en las personas? No confío en las personas. Valeria, por eso estoy aquí ofreciéndote este trabajo, porque anoche aprendí que confiar sin verificar es estupidez y tú me enseñaste esa lección de la forma más cara posible. Valeria sintió lentamente. Tomó la pluma que Arturo le ofrecía. La misma Montblanc, que había estado a punto de firmar un contrato fraudulento la noche anterior, la sostuvo sobre el papel. Una última cosa, dijo Arturo. Si firmas esto, no hay vuelta atrás. Tu vida cambiar. No puedo prometerte que será fácil. De hecho, te garantizo que será difícil. Pero te prometo que si trabajas duro, si mantienes esa integridad que mostraste anoche, vas a llegar más lejos de lo que jamás imaginaste. Valeria pensó en su abuelo, en sus manos manchadas de aceite de relojes, enseñándole palabras en alemán que nunca imaginó que usaría. Pensó en su madre trabajando 2 empleos para mantenerlos a flote. Pensó en sus hermanos que merecían más de lo que la vida les había dado hasta ahora. Pensó en la chica que había sido ayer sirviendo vino en un restaurante invisible para todos, excepto para las propinas. Y pensó en quién podría ser mañana. Firmó.
Arturo tomó el documento, lo revisó. Después extendió su mano. Bienvenida a Villarreal Industries, Valeria. El apretón fue firme, profesional, pero cuando sus ojos se encontraron, Valeria vio algo que no esperaba. Respeto. Patricia te llevará a recursos humanos para completar el papeleo. Comienzas el lunes, 7 de la mañana, piso 22. No llegues tarde. No llegaré tarde, señor. Cuando Valeria salió de la oficina, las piernas le temblaban tanto que tuvo que detenerse en el pasillo. Patricia apareció a su lado, con una sonrisa genuina. Felicidades, dijo. No mucha gente sale de esa oficina con un contrato firmado. ¿Cuánta gente lo intenta? Patricia se rió. Más de la que imaginas, pero el señor Villarreal solo contrata a personas que le demuestran algo que no puede comprarse. ¿Y qué es eso? Carácter. 3 horas después de firmar lo que parecían 1000 documentos. Después de que le tomaran fotos para su credencial corporativa. Después de que le dieran un manual de empleado que era más grueso que cualquier libro de texto universitario. Valeria salió del edificio. El sol brillaba con una intensidad que parecía exagerada. El mundo se veía diferente, o tal vez ella era quien veía diferente. Sacó su teléfono y marcó el número de su madre. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Valeria sintió las lágrimas llegar sin aviso. Lo conseguí, mamá. El trabajo, 35,000 al mes. Escuchó el sollozo del otro lado. Después la risa entrecortada de su madre. Sabía que lo lograrías. Tu abuelo estaría tan orgulloso. Estoy asustada. Bueno, dijo Marta con voz temblorosa pero firme. El miedo significa que es real y lo real es lo único que vale la pena. Valeria colgó y se quedó parada en la acera viendo pasar a la gente, ejecutivos con trajes caros, mensajeros en bicicletas, vendedores ambulantes, todos viviendo sus vidas, todos luchando sus batallas. Y ella acababa de ganar la suya. O al menos eso pensaba, porque lo que no sabía era que, en ese momento, en una oficina al otro lado de la ciudad, Rodrigo Zamora colgaba su teléfono después de una conversación muy diferente y la expresión en su rostro era de alguien que no había terminado de luchar. Ni siquiera había empezado. El lunes llegó demasiado rápido. Valeria se despertó a las 5 de la mañana. Aunque la alarma estaba programada para las 5:30, no por ansiedad, sino porque su cuerpo simplemente no podía seguir fingiendo que dormía. Había pasado el fin de semana en un estado de irrealidad constante, revisando el contrato firmado una y otra vez como si las palabras fueran a desaparecer si dejaba de mirarlas. 35,000 pesos mensuales. Las cifras no dejaban de bailar en su mente. Se vistió con cuidado extremo, pantalón negro de vestir que había comprado el sábado con el último adelanto de su trabajo en el restaurante. Blusa blanca. Nueva, todavía con la etiqueta, que arrancó con manos temblorosas, zapatos que no eran caros, pero al menos no estaban desgastados. Se miró al espejo. No se reconocía del todo. Te ves hermosa, dijo su madre desde la puerta. Valeria se volvió. Marta tenía los ojos hinchados. Había llorado la noche anterior. Lágrimas de alivio, de orgullo, de años de lucha finalmente dando fruto. Tengo miedo de arruinarlo todo, confesó Valeria. Marta se acercó, le acomodó el cuello de la blusa. Escúchame bien, tú no tienes que ser perfecta, solo tienes que ser honesta, trabajadora y recordar por qué estás ahí y por qué estoy ahí, porque te lo ganaste. Marta tomó el rostro de su hija entre sus manos. No porque tuviste suerte, no porque alguien te tuvo lástima, porque tuviste el coraje de hacer lo correcto cuando era más fácil quedarte callada. Valeria sintió parpadeando rápido para contener las lágrimas que arruinarían el poco maquillaje que se había puesto. El viaje en metro fue largo. Valeria observaba a los demás pasajeros, gente que iba a sus trabajos, a sus vidas, sin saber que ella estaba a punto de comenzar algo que cambiaría todo. Se bajó 2 estaciones antes para caminar. Necesitaba quemar la energía nerviosa que le hormigueaba en las piernas. Llegó al edificio de Villarreal Industries a las 6:40 y 20 segundos minutos antes de lo requerido. La recepcionista era diferente a la del viernes. Una mujer mayor que la saludó con amabilidad profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Valeria Campos, es mi primer día. Piso 22. La mujer revisó la computadora y sonrió. Ah, sí, bienvenida. Tomé el ascensor de la izquierda. Piso las 22. Alguien la estará esperando. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 22, Valeria se encontró con un espacio completamente diferente al piso ejecutivo donde había estado el viernes. Aquí había cubículos, movimiento, el sonido de teclados, conversaciones en varios idiomas filtrándose por los espacios abiertos. Una mujer de unos 40 años se acercó. Expresión seria, pero no hostil. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Valeria Campos. Sí. Señora, soy Diana Ruiz, jefa del Departamento de Traducción e Interpretación. Sígueme. No hubo bienvenida cálida, no hubo sonrisas.
Diana caminaba rápido, esperando que Valeria la siguiera. La llevó a un cubículo en la esquina. Era pequeño, pero tenía ventana, algo que Valeria notó que no todos los espacios tenían. «Este es tu lugar», dijo Diana dejando la carpeta sobre el escritorio. Computadora, teléfono, acceso a base de datos de traducción, diccionarios digitales. «Tu usuario y contraseña están aquí», señaló un papel. Valeria lo tomó con cuidado. «El señor Villarreal me informó personalmente sobre tu contratación», continuó Diana con tono neutro, lo cual es inusual. «De hecho, en mis 15 años aquí, nunca había visto que él contratara directamente a alguien para este departamento». Valeria no supo qué responder a eso. «Así que déjame ser clara». Diana se cruzó de brazos. «No me importa cómo llegaste aquí. No me importa qué historia tengas. Lo único que me importa es si puedes hacer el trabajo. ¿Entiendes?» «Sí, señora. Aquí trabajamos con documentos confidenciales, contratos internacionales, negociaciones sensibles. Un error puede costar millones. Una filtración puede destruir carreras. La precisión no es opcional, es obligatoria». Diana sacó una hoja de la carpeta. «Este es un documento de prueba. Traducción del alemán al español. Tienes una hora. Cuando termines me lo traes a mi oficina». Le entregó el papel. Valeria lo tomó notando que sus manos ya no temblaban. Algo en la claridad de Diana, en la ausencia de pretensiones, la calmaba. «Una cosa más», dijo Diana antes de irse. «Si tienes dudas, pregunta. Preferible hacer una pregunta tonta que cometer un error costoso». Se fue sin esperar respuesta. Valeria se sentó en su nueva silla frente a su nueva computadora, en su nuevo cubículo. Miró el documento de prueba. Era un contrato técnico, lleno de términos legales y cláusulas complejas. Exactamente el tipo de texto que su abuelo solía usar para enseñarle años atrás, cuando ella se quejaba de que el alemán cotidiano era aburrido. «El alemán de negocios es donde está el poder, Liebling», decía él. «Aprende esto y nunca te faltará trabajo». Valeria comenzó a traducir. No fue fácil. Hubo términos que tuvo que buscar, frases que requirieron 3 intentos antes de sonar naturales en español, pero 40 minutos después tenía una traducción completa, la revisó 2 veces más, después 3. Buscó inconsistencias, verificó conjugaciones, se aseguró de que cada coma estuviera en su lugar. A los 55 minutos, se levantó y buscó la oficina de Diana. La puerta estaba abierta. Jan hablaba por teléfono en francés, discutiendo algo sobre un contrato con Montreal. Hizo un gesto para que Valeria entrara y esperara. Cuando colgó, extendió la mano. «Veamos». Tomó la traducción y comenzó a leerla. No había expresión en su rostro, nada que revelara si estaba bien o mal. El silencio se extendió incómodo. Finalmente, Diana levantó la vista. «Esto lo hiciste sin ayuda». «Sí, señora. Busqué algunos términos en el diccionario digital, pero la traducción es mía». Diana puso el papel sobre su escritorio. «Hay una inconsistencia en el párrafo 3. Usaste tiempo pasado cuando debería ser condicional». El estómago de Valeria se hundió. «Tiene razón. Lo siento. Puedo». «Y en la cláusula 7, interrumpió Diana. Cambiaste el orden de una frase para que fluyera mejor en español cuando una traducción literal hubiera sido aceptable». Valeria sintió que todo se derrumbaba. Primer día y ya había fallado. Pero Diana se recostó en su silla. «Eso muestra que no solo traduces palabras, traduces significado, que entiendes la diferencia entre precisión técnica y comunicación efectiva». Tomó una pluma roja y marcó el error del párrafo 3. «Corrígelo y me lo traes en 20 minutos. Después tienes tu primera asignación real». Valeria salió de la oficina con las piernas flojas de alivio. No era perfección, pero era aceptación. Corrigió el error, verificó todo de nuevo y regresó en 15 minutos. Diana asintió cuando revisó la corrección. «Bien, ahora esto es para cliente real». Sacó un nuevo documento. «Carta de intención comercial alemana de español, deadline mañana mediodía». «¿Puedes hacerlo?» «Sí, señora». «No». «Sí, señora». «Automático». «Realmente puedes hacerlo porque si entregas algo mal no cae sobre ti sola, cae sobre todo el departamento». Valeria miró el documento, 3 páginas, terminología comercial, algunas cláusulas técnicas. «Puedo hacerlo», dijo con firmeza. «Entonces hazlo». Las siguientes horas pasaron en un borrón de concentración. Valeria se sumergió en el trabajo como nunca antes. Cada palabra pesada, cada frase medida. Otros traductores pasaban por su cubículo, algunos la saludaban brevemente, otros la ignoraban por completo. A las 2 de la tarde, una mujer joven se asomó a su cubículo. «¿Eres la nueva?» Valeria levantó la vista. «Sí, Valeria. Laura Méndez». Trabajo en el cubículo de enfrente, francés-español, dejó una taza de café sobre el escritorio de Valeria. «Bienvenida al equipo. Vas a necesitar esto». «Gracias». Valeria tomó el café con gratitud genuina. Laura se sentó en la orilla del escritorio. «Es verdad que el mismo Arturo Villarreal te contrató. Es complicado. Todo aquí es complicado». Laura sonrió. «Mira, la gente va a hablar. Van a decir que tuviste suerte, que conoces a alguien, que hay favoritismo. Ignóralos. Si Diana te dejó pasar la prueba, es porque vales. Ella no tiene piedad con la mediocridad». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?»
3 años. Y te digo algo, este lugar te consum si lo dejas, pero también te da oportunidades que no existen en ningún otro lado. Laura se levantó. Si necesitas algo, estoy al frente. Y en serio, ignora el chisme de pasillo. Cuando se fue, Valeria se sintió un poco menos sola. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría del departamento comenzaba a irse, Valeria seguía en su cubículo puliendo la última línea de la traducción. Quería que fuera perfecta. Todavía aquí. Diana apareció junto al cubículo. Casi termino. El horario es hasta las 6. No te pago horas extra por quedarte. No estoy pidiendo horas extra, dijo Valeria sin levantar la vista de la pantalla. Solo quiero que esté bien. Diana guardó silencio por un momento. Envíamela cuando termines. Y Valeria levantó la vista. Buen primer día. Fue lo más cercano a un cumplido que había escuchado de Diana en todo el día y significó más que cualquier elogio efusivo. Valeria terminó 20 minutos después, envió el documento y apagó la computadora. El piso estaba casi vacío. Ahora solo algunos empleados rezagados terminando tareas. Tomó el ascensor, salió del edificio y por primera vez en todo el día permitió que la realidad la golpeara. Había sobrevivido el primer día en Villarreal Industries y había sobrevivido. Sacó su teléfono para llamar a su madre, pero antes de que pudiera marcar, recibió un mensaje de un número desconocido. ¿Disfrutaste tu primer día, Valeria? El corazón se le detuvo. Espero que sí, porque va a ser uno de los pocos. Otro mensaje llegó antes de que pudiera procesar el primero. ¿Pensaste que exponerme no tendría consecuencias? Piensa de nuevo. Valeria miró alrededor del estacionamiento. Había gente caminando hacia sus autos, guardias de seguridad en sus puestos. Todo normal, pero ahora todo parecía amenazante. Un tercer mensaje. Nos vemos pronto. Las manos le temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Pensó en la tarjeta de seguridad corporativa que Arturo le había dado guardada en su bolso, pero antes de que pudiera buscarla, una mano tocó su hombro. Valeria gritó, girando bruscamente. Tranquila, soy yo, Laura. Valeria se llevó la mano al pecho, corazón latiendo tan fuerte que dolía. Perdón, no quería asustarte. Laura frunció el ceño. ¿Estás bien? ¿Estás pálida? Valeria miró su teléfono. Los mensajes seguían ahí, amenazantes, reales. Yo necesito hacer una llamada. Laura siguió su mirada al teléfono. ¿Pasa algo malo? Valeria dudó. No conocía a Laura. No sabía si podía confiar, pero la preocupación en los ojos de la otra mujer parecía genuina. Alguien me está enviando mensajes amenazantes. La expresión de Laura cambió inmediatamente. ¿Desde cuándo? Acaban de llegar 3 mensajes. Muéstrame. Valeria le pasó el teléfono, Laura leyó los mensajes, su rostro endureciéndose con cada línea. Esto no es broma, Valeria. Necesitas reportarlo ahora. ¿Tienes idea de quién es? Valeria pensó en Rodrigo, en la mirada de odio cuando lo sacaron del restaurante, en las palabras de Arturo sobre hombres expuestos, volviéndose peligrosos. Creo que sí, entonces definitivamente necesitas reportarlo. Tienes el número de seguridad corporativa. Tengo algo mejor. Valeria sacó la tarjeta que Arturo le había dado. Tengo el número directo del CEO. Laura abrió los ojos enormes. ¿Por qué diablos tienes el número directo de Arturo Villarreal? Es una historia larga, llámalo ahora. Valeria marcó el número con dedos temblorosos. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Valeria, no era pregunta. Arturo sabía quién llamaba. Señor Villarreal, yo recibí unos mensajes de Rodrigo Zamora. No sé si es él, pero reenvíamelos ahora y quédate donde hay gente. ¿Dónde estás? En el estacionamiento de la empresa. Quédate ahí. Estoy enviando seguridad. Señor, no quiero causar. No estás causando nada, Valeria. Esto es exactamente lo que temía que pasara. Quédate en el teléfono conmigo hasta que llegue seguridad. Valeria escuchó teclas en el fondo. Arturo dando órdenes a alguien. Ya envié los mensajes, dijo ella. Silencio del otro lado mientras se los leía. Después un suspiro pesado, infeliz. Murmuró Arturo tan bajo que Valeria casi no lo escuchó. Está bien, escúchame. Esto confirma lo que sospechaba. Rodrigo no está trabajando solo. Nadie arriesga su carrera por un solo contrato, a menos que haya más en juego. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que viste en el restaurante fue solo la punta del iceberg, y él sabe que tú eres la única que puede identificar su voz. Su método te ve como amenaza. Valeria sintió que el miedo se convertía en algo más frío. Más sólido. Veo seguridad acercándose, dijo Laura en voz baja. 2 guardias uniformados caminaban hacia ellas con paso rápido. Ya llegaron, dijo Valeria al teléfono. Bien, ellos te van a escoltar a tu casa y mañana quiero verte en mi oficina antes de que empieces tu turno, las 7:30. Sí, señor. Y Valeria. La voz de Arturo cambió, se volvió más firme. No te estoy protegiendo solo porque me ayudaste. Te estoy protegiendo porque ahora eres empleada de mi empresa y nadie amenaza a mi gente sin consecuencias. ¿Entendido? Valeria sintió algo cálido expandirse en su pecho a pesar del miedo. Entendido.
Cuando colgó, los guardias ya estaban junto a ella. Señorita Campos, vamos a acompañarla a su casa. ¿Tiene auto? ¿No? Iba a tomar el metro. Nosotros la llevamos. Por favor, venga con nosotros. Laura le apretó el brazo. Te veo mañana y, si necesitas algo que sea, me mandas mensaje. Valeria sintió demasiado abrumada para hablar. El viaje a casa fue en silencio. Los guardias la llevaron hasta la puerta de su edificio, verificaron que entrara segura y solo entonces se fueron. Cuando Valeria abrió la puerta del departamento, su madre estaba esperando, obviamente preocupada por la hora tardía. ¿Dónde estabas? Son casi las 8. Valeria dejó caer su bolso y se derrumbó en el sofá. Mamá, necesito contarte algo. Le contó todo. Los mensajes, la llamada a Arturo, la escolta de seguridad. Marta escuchó en silencio, su expresión volviéndose más dura con cada palabra. Cuando Valeria terminó, su madre se sentó junto a ella y la abrazó fuerte. Mañana no vas a trabajar, dijo con firmeza. Si voy, Valeria, es peligroso, mamá. Valeria se separó y miró a su madre directamente. Si me rindo ahora, si dejo que el miedo me detenga. Entonces todo lo que hice, todo el riesgo que tomé, no significó nada. Tu seguridad es más importante que cualquier trabajo. Y por eso mismo tengo que ir. Porque si Rodrigo cree que puede asustarme para que renuncie, entonces ya ganó, y no voy a darle esa satisfacción. Marta estudió el rostro de su hija. Vio determinación, vio miedo, pero también vio algo más. Vio a una mujer que había tomado una decisión y no iba a retractarse. Tu abuelo tenía razón sobre ti, dijo finalmente. Siempre decía que tenía su mismo fuego, ese fuego terco alemán que no se apaga con nada. ¿Es un cumplido o un regaño? Es una advertencia. Marta sonrió tristemente. Ese fuego te va a llevar lejos, pero también te va a quemar si no tienes cuidado. Esa noche Valeria se acostó, pero no durmió. Revisaba su teléfono cada pocos minutos, esperando más mensajes que nunca llegaron. Pero el silencio era casi peor que las amenazas, porque significaba que Rodrigo estaba planeando algo y lo que fuera que estuviera planeando. Valeria tendría que estar lista, porque mañana no solo sería su segundo día en Villarreal Industries. Sería el día en que descubriría exactamente qué tan profundo iba el fraude que había expuesto y qué tan peligroso era el enemigo que acababa de hacerse. Valeria llegó al edificio a las 7 en punto de la mañana. No porque quisiera llegar temprano a la reunión con Arturo, sino porque no había podido quedarse un minuto más en su casa, mirando las paredes, esperando el próximo mensaje amenazante que nunca llegó. El silencio de Rodrigo era más aterrador que sus palabras. La recepcionista matutina la reconoció esta vez. Buenos días, señorita Campos. El señor Villarreal la está esperando. Valeria tomó el ascensor con el estómago hecho un nudo. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, Patricia Sandoval ya estaba allí. Llegas temprano, comentó sin juicio en la voz, no podía dormir. Patricia sintió como si entendiera perfectamente. Café primero, después enfrentas lo que venga. La condujo a una pequeña sala de espera y le trajo una taza de café que olía a caro y solucionador de problemas. Valeria la sostuvo con ambas manos, absorbiendo el calor. A las 7:28, la puerta de la oficina de Arturo se abrió. Valeria, pasa. No estaba solo. Javier Olmedo estaba sentado en una de las sillas frente al escritorio y había otro hombre que Valeria no reconocía, de unos 60 años. Con expresión seria y una carpeta gruesa sobre las piernas, Arturo señaló la silla vacía. Siéntate. Quiero presentarte a alguien. Él es Roberto Núñez, jefe de seguridad corporativa. El hombre mayor asintió brevemente, señorita Campos. Señor Núñez. Arturo se sentó detrás de su escritorio, los dedos entrelazados. Los mensajes que recibiste anoche confirmaron algo que veníamos sospechando desde que expusiste a Rodrigo. Javier tomó la palabra. Hemos estado investigando su historial como traductor certificado. Rodrigo Zamora trabajó en al menos 2 empresas diferentes en los últimos 5 años y en cada una hubo irregularidades en contratos internacionales poco después de que él participara. El número cayó sobre Valeria como una losa. 12 que pudimos rastrear, corrigió Roberto abriendo su carpeta. Probablemente hay más. El patrón es siempre el mismo. Se une a una empresa como traductor externo, maneja negociaciones importantes y semanas o meses después esas empresas descubren que firmaron contratos desfavorables. Pero nadie lo reportó, agregó Arturo con tono amargo, porque nadie quiere admitir públicamente que fue estafado. Es más fácil absorber las pérdidas en silencio que enfrentar la humillación. Valeria sintió que le costaba respirar. Entonces, cuando yo lo expuse, lo convertiste en el primer caso público, terminó Roberto. Y eso lo hace peligroso porque ahora todas esas empresas van a empezar a revisar sus contratos, van a encontrar irregularidades y van a querer justicia. Arturo se inclinó hacia adelante. Rodrigo sabe que tú eres la pieza clave. Eres la testigo que puede identificar su método, su voz, su forma de operar. Sin ti solo tenemos sospechas. Contigo tenemos prueba viviente. El miedo que Valeria había estado conteniendo se materializó en algo frío y sólido en su pecho. ¿Qué quiere de mí? Que desaparezcas, dijo Roberto sin rodeos.
ya sea que renuncies, que te mudes, que te asustes lo suficiente para no testificar. Para él, mientras no hables, puedes seguir alegando que fue un malentendido. Pero ya hablé. Todo el restaurante me escuchó. Testigos civiles son una cosa, explicó Javier. Testimonio formal ante autoridades es otra, y todavía no has dado ninguno. Arturo abrió un cajón y sacó un documento. Por eso necesito que leas esto con atención. Se lo pasó a Valeria. Era una declaración formal ya redactada, detallando todo lo que había presenciado en el restaurante. Solo faltaba su firma. Si firmas esto, dijo Arturo, se convierte en testimonio oficial, va directamente a la Fiscalía Especializada en Fraudes y a partir de ese momento eres oficialmente testigo protegida. Testigo protegida. Valeria levantó la vista alarmada. Roberto se adelantó. No como en las películas, no te vamos a esconder en un búnker, pero sí vamos a asignar seguridad permanente. Escoltas discretas cuando salgas del edificio, monitoreo de tus comunicaciones para detectar amenazas y acciones legales inmediatas contra cualquiera que intente intimidarte. Yo solo quería hacer mi trabajo, murmuró Valeria, sintiendo que el mundo se expandía a dimensiones aterradoras. Solo quería pagar mis estudios. Lo sé, dijo Arturo con voz más suave. Y créeme, cuando te digo que, si hubiera sabido que esto iba a escalar así, habría manejado las cosas diferente. Pero estamos aquí ahora y necesito que tomes una decisión. Se recostó en su silla. Puedes firmar esa declaración, convertirte en testigo oficial, ayudar a procesar a alguien que ha estafado millones de pesos a docenas de empresas y sí, ponerte en riesgo, hizo una pausa. O puedes no firmar. Nadie te va a juzgar. Sigues trabajando aquí. Te asignamos seguridad de todas formas hasta que esto se calme y vives tu vida. Pero él queda libre, dijo Valeria con voz plana. Eventualmente sí, sin testimonio sólido. Es su palabra contra circunstancias. Tal vez pierde su licencia, tal vez no, pero definitivamente no enfrenta cargos criminales. Valeria miró el documento. Las palabras se difuminaban en la página. ¿Puedo pensarlo? Tienes hasta el viernes, respondió Arturo. Después de eso, la fiscalía cierra la ventana de oportunidad y sigue adelante sin testimonio directo. Valeria sintió doblando el documento con cuidado. Entiendo, Roberto cerró su carpeta. Mientras tanto, señorita Campos, tome esto en serio. Nada de rutas predecibles, nada de estar sola en lugares aislados, y cualquier contacto sospechoso, me lo reporta inmediatamente. Le entregó una tarjeta. Valeria ya tenía 3 tarjetas de gente importante. Su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Cuando salió de la oficina, las piernas le temblaban. Eran las 8:10, tenía que bajar al piso 22 y empezar su jornada como si nada de esto estuviera pasando, como si no tuviera el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. Diana la estaba esperando cuando llegó a su cubículo. Llegas tarde. Lo siento, tuve una reunión con C donde estuviste. Interrumpió Diana, todo el departamento lo sabe. Los rumores vuelan rápido aquí. Valeria sintió que el estómago se le caía. ¿Qué están diciendo? Que estás metida en algo grande, que hay investigaciones, que tienes protección especial del CEO. Diana se cruzó de brazos. Es verdad, no había forma de mentir. Sí. Diana guardó silencio por un momento demasiado largo. Interfiere con tu trabajo. No, entonces no me importa. Dejó caer una carpeta sobre el escritorio de Valeria. Tienes 4 traducciones urgentes. Deadline hoy a las 5. Puedes manejarlas. Valeria abrió la carpeta. Eran documentos técnicos, todos en alemán, todos complejos. Puedo manejarlas bien, ¿por qué no voy a darte trato especial por estar en medio de un drama corporativo? Aquí eres traductora junior, nada más. Había algo reconfortante en la dureza de Diana. En ese momento, cuando todo en la vida de Valeria se sentía incierto y peligroso, tener a alguien que la tratara con normalidad brutal era casi un regalo. Entendido, jefa. Diana se fue sin agregar nada más. Valeria se sumergió en el trabajo con desesperación. Era lo único que tenía sentido, lo único que podía controlar. Palabras en alemán convirtiéndose en palabras en español. Significados preservados. Contextos respetados. A las 11, Laura apareció en su cubículo. Almorzamos juntas. Valeria estaba por aceptar cuando su teléfono vibró. Mensaje de número desconocido. Su sangre se congeló. Valeria. Laura frunció el ceño. ¿Qué pasa? Valeria abrió el mensaje con manos temblorosas. Tu mamá se ve cansada últimamente. Trabaja demasiado duro, ¿no crees? El mundo se detuvo. No era una amenaza directa, era algo peor. Era una amenaza envuelta en observación, en conocimiento, en capacidad. Rodrigo sabía dónde trabajaba su madre. Necesito llamar a alguien, dijo Valeria con voz que no reconocía como suya. Marcó el número de Roberto Núñez con dedos que apenas funcionaban. Él respondió al segundo timbre. Señorita Campos, acaba de enviar un mensaje sobre mi madre. Silencio tenso. Reenvíemelo. ¿Dónde está su madre ahora? En su trabajo, limpia oficinas en el sector financiero. Direcciones. Ahora Valeria le pasó toda la información, escuchando a Roberto dar órdenes a alguien en el fondo. Llaman de un equipo.
Van a localizarla y quedarse con ella hasta que termine su turno. Después la llevamos a su casa. Él sabe dónde vivimos. Lo sé. Por eso vamos a poner vigilancia en su edificio también. Valeria sintió las lágrimas amenazar. Esto no era parte del trato. Mi familia no tenía que estar metida en esto. Lo siento, señorita Campos, pero así es como trabajan hombres como Rodrigo. Van por lo que más te duele. Cuando colgó, Laura estaba sentada en la orilla de su escritorio. Expresión preocupada. ¿Qué tan malo es?, preguntó en voz baja. Malo. Valeria se limpió los ojos con el dorso de la mano. Muy malo. ¿Puedo ayudar en algo? Valeria la miró. Esta mujer que apenas conocía, pero que había mostrado más amabilidad genuina que muchas personas en su vida. ¿Por qué haces esto? ¿Hacer qué? ¿Preocuparte? Ni siquiera me conoces. Laura sonrió tristemente. Hace 3 años, cuando empecé aquí, cometí un error grande en una traducción. Le costó a la empresa 200,000 pesos. Diana me llamó a su oficina y pensé que me despedirían. Hizo una pausa, pero en lugar de eso, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, los errores se corrigen. La cobardía no. Si enfrentas esto con honestidad, tienes futuro aquí. Si huyes, no. ¿Y qué hiciste? Enfrenté. Trabajé doble para compensar y aprendí que este lugar, por duro que sea, recompensa el coraje. Entonces, cuando veo a alguien siendo valiente, aunque le cueste, trato de apoyarla. Valeria sintió algo aflojarse en su pecho. Gracias. De nada. Ahora come algo antes de que te desmayes. Tips terrible. Fueron a la cafetería del edificio. Valeria apenas probó la comida, pero agradeció la compañía. Laura habló de cosas normales, cotidianas, como si pudiera crear una burbuja de normalidad alrededor de ellas. Cuando volvieron al piso 22, había un hombre esperando junto al cubículo de Valeria. Vestía traje discreto, pero había algo en su postura que gritaba seguridad. Señorita Campos, soy Andrés Mora. El señor Núñez me asignó a su detalle de seguridad. Valeria miró alrededor. Otros empleados los observaban con curiosidad apenas disimulada. Ahora aquí, discreta distancia, aseguró Andrés. No voy a estar respirándole en la nuca, pero tampoco voy a dejarla sola. Era real, todo esto era terriblemente, innegablemente real. El resto del día pasó en una neblina extraña. Valeria traducía documentos con piloto automático, su mente dividida entre el trabajo y el miedo constante. Revisaba el teléfono cada pocos minutos. No hubo más mensajes, pero eso casi era peor. A las 5 en punto, Diana pasó por su cubículo. Las traducciones están bien, buen trabajo. Viniendo de Diana, era casi un abrazo. Gracias. Tu escolta está esperando en la salida. Y Valeria. Diana se detuvo. No sé qué está pasando exactamente, pero si necesitas flexibilidad de horario, días libres, lo que sea, me lo dices. Primero está tu seguridad. Era lo más cercano a ternura que Diana había mostrado. Valeria sintió las lágrimas amenazar otra vez. Voy a estar bien. Claro que sí, dijo Diana, porque eres más fuerte de lo que crees. Andrés la escoltó al estacionamiento, donde un auto discreto esperaba. Otro guardia estaba al volante. La llevamos a su casa. Su madre ya está ahí a salvo. El viaje fue en silencio. Valeria miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar, preguntándose cómo su vida había llegado a esto. Cuando llegaron a su edificio, vio el auto de seguridad estacionado discretamente en la esquina. La nueva normalidad. Subió las escaleras con piernas pesadas. Abrió la puerta del departamento. Su madre estaba en la sala sentada en el sofá con expresión que Valeria conocía demasiado bien. Esa mezcla de miedo y furia que solo Marta Campos podía lograr. ¿Qué diablos está pasando, Valeria? Sus 2 hermanos menores estaban en su cuarto, la puerta cerrada, probablemente asustados por la atención. Valeria cerró la puerta detrás de sí, se sentó junto a su madre y le contó todo. Los mensajes, la investigación, la declaración sin firmar, la amenaza velada de esa mañana. Cuando terminó, Marta estaba temblando. No de miedo, de rabia, infeliz, escupió. ¿Se atreve a amenazar a mi familia, mamá? No. Marta se puso de pie. No, Valeria, esto terminó. Mañana renuncias a ese trabajo y nos alejamos de todo esto. ¿Y entonces qué? Valeria también se puso de pie. Volvemos a vivir al día, a contar cada peso, a trabajar el doble para apenas sobrevivir. Si eso significa que están a salvo, sí, pero no vamos a estar a salvo, dijo Valeria con voz firme. Porque Rodrigo ya sabe quiénes somos, ya sabe dónde vivimos. Huir no va a cambiar eso. Marta se llevó las manos a la cara. Entonces, ¿qué hacemos? Valeria pensó en el documento doblado en su bolso, la declaración que la convertiría en testigo oficial, la decisión que Arturo le había dado hasta el viernes. Hacemos lo correcto, dijo finalmente. Como siempre nos enseñaste. Lo correcto no siempre te aprovecha, Valeria. No, pero te deja dormir de noche. Marta la miró por un largo momento. Después, para sorpresa de Valeria, sonrió. Una sonrisa cansada, orgullosa, derrotada. Tu abuelo estaría gritándote en alemán ahora mismo por testaruda, probablemente, pero también estaría orgulloso. Se abrazaron en medio de la pequeña sala 2 mujeres que habían luchado toda su vida y ahora enfrentaban la pelea más grande de todas. Cuando se separaron,
Valeria sacó el documento de su bolso, lo extendió sobre la mesa de la cocina, alisando los pliegues. ¿Vas a firmarlo?, preguntó Marta. Todavía no lo sé, pero voy a leerlo otra vez y voy a tomar la decisión correcta, no la fácil. Esa noche, después de que sus hermanos se durmieron, después de que su madre se retiró a su cuarto con expresión preocupada, Valeria se sentó sola en la mesa de la cocina. Leyó la declaración línea por línea. Pensó en las 2 empresas que Rodrigo había estafado, en las personas que habían perdido dinero, trabajos, tal vez todo. En los otros traductores honestos que sufrían porque uno deshonesto manchaba la profesión. Pensó en su abuelo, enseñándole alemán en ese pequeño taller de relojería, sin saber que le estaba dando una herramienta que algún día pondría su vida en peligro. Pensó en Arturo dándole una oportunidad que no tenía que darle. Pensó en Diana, tratándola con dureza porque esperaba excelencia, no compasión. Pensó en Laura, ofreciendo amistad sin pedir nada a cambio, y pensó en sí misma. En la chica, que había susurrado 6 palabras en un restaurante porque el silencio ante la injusticia la convertiría en cómplice. Tomó una pluma, la sostuvo sobre el papel y por segunda vez en una semana, Valeria Campos tuvo que decidir si era valiente o cobarde. Si el coraje valía el precio, si hacer lo correcto era suficiente razón para arriesgarlo todo, la pluma tocó el papel y en ese momento, en algún lugar de la ciudad, Rodrigo Zamora recibía una llamada que cambiaría todo nuevamente. Porque lo que ninguno de ellos sabía era que esta historia no era solo un traductor corrupto y una mesera valiente. Era sobre algo mucho más grande, algo que llevaba años gestándose y que estaba a punto de explotar. Valeria firmó la declaración a las 2 de la mañana. No hubo momento de claridad, no hubo revelación divina, solo el cansancio de cargar con la decisión por demasiado tiempo. La pluma tembló sobre el papel, después trazó su nombre con una firmeza que no sentía por dentro. Valeria Campos. 2 palabras que la convertían oficialmente en testigo protegida. 2 palabras que no podía borrar. Guardó el documento en un sobre, lo selló y lo dejó sobre la mesa de la cocina. Mañana lo entregaría a Roberto Núñez. Mañana su vida cambiaría otra vez, si es que todavía podía cambiar más. Durmió 3 horas. Un sueño plagado de pesadillas, donde Rodrigo no enviaba mensajes, sino que simplemente aparecía siempre detrás de ella, siempre más cerca. Se despertó con el corazón acelerado y la certeza de que no había vuelta atrás. El miércoles amaneció gris con nubes bajas que amenazaban lluvia, pero nunca la cumplían. Valeria llegó al edificio de Villarreal Industries a las 7 en punto. El sobre blanco apretado contra su pecho como si fuera un escudo. Roberto Núñez la esperaba en el vestíbulo como si hubiera sabido que ella vendría temprano. ¿Lo firmaste?, preguntó sin preámbulos. Valeria le entregó el sobre. Él lo abrió allí mismo, revisó la firma. Después la miró con expresión que podría haber sido respeto o podría haber sido lástima. Hiciste lo correcto. No se siente como lo correcto, admitió Valeria. Nunca se siente así. Si se sintiera fácil, no valdría la pena hacerlo. Roberto guardó el documento en su maletín. A partir de este momento, eres oficialmente testigo protegida. Eso significa que cualquier amenaza contra ti es delito federal. Cualquier acercamiento no autorizado de Rodrigo, sus asociados activa. Protocolos de seguridad inmediatos. Sus asociados. Valeria sintió el estómago contraerse. Hay más gente involucrada, Roberto vaciló como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Estamos investigando, pero sí, creemos que Rodrigo no trabajaba solo. Alguien le pasaba información privilegiada de las empresas. Alguien le ayudaba a identificar qué contratos manipular para causar máximo daño. ¿Quién? Todavía no lo sabemos, pero con tu declaración tenemos base legal para investigar más profundamente. Miró su reloj. El señor Villarreal quiere verte antes de que empieces tu turno. Piso las 3:00. Valeria tomó el ascensor con piernas que apenas la sostenían. Cuando las puertas se abrieron, Patricia la estaba esperando. Entra directamente. Está solo. Arturo estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad con manos en los bolsillos. No se volvió cuando Valeria entró. Roberto me confirmó que firmaste. Dijo, sí, señor. ¿Estás segura de esto? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Ahora me lo pregunta? Arturo finalmente se volvió. Había algo diferente en su expresión, algo más humano que la fachada profesional que siempre mostraba. Porque una vez que esto se hace oficial, no hay retroceso. La fiscalía va a actuar. Rodrigo va a saber que fuiste tú quien testificó y va a reaccionar. Ya lo sé, de verdad. Arturo caminó hacia su escritorio. Porque una cosa es entenderlo intelectualmente y otra es vivirlo. Rodrigo va a contratar abogados caros. Van a intentar desacreditarte, van a escarbar en tu vida, van a convertir el proceso en un infierno. Entonces, ¿por qué me dio la opción de firmar si era tan mala idea? Arturo sonrió sin humor porque necesitaba que fueras tú quien tomara la decisión. No yo por ti. Esto no puede ser algo que yo te obligué a hacer. Tiene que ser tu elección. Se sentó detrás del escritorio. Pero ahora que la hiciste, quiero que sepas algo.
no estás sola en esto. Cada recurso de esta empresa está a tu disposición. Los mejores abogados. Seguridad 24 horas, apoyo completo. ¿Por qué hace todo esto por mí? Valeria se sentó sin que la invitaran. Y no me diga que es solo porque soy su empleada. Usted tiene cientos de empleados. Arturo guardó silencio por un momento largo. Cuando habló, su voz era diferente, más baja, más personal. Hace 15 años, cuando estaba empezando, firmé un contrato que casi me destruye. Confié en la persona equivocada, no verifiqué lo suficiente y me costó todo lo que había construido hasta ese momento. Sus ojos se encontraron con los de Valeria. Pasé años reconstruyendo. Aprendí a no confiar, a verificar todo 3 veces, a rodearme de sistemas y protocolos. Me volví exitoso, sí, pero también me volví cínico. Hizo una pausa y entonces una mesera, que no tenía ninguna razón para hacerlo, arriesgó su trabajo para decirme la verdad. No porque esperara recompensa, sino porque era lo correcto. Arturo se recostó en su silla. Me recordaste que todavía hay personas con integridad en este mundo y eso vale más que cualquier contrato. Valeria sintió los ojos arder. No sé si soy tan noble como piensa. Nadie lo es, pero intentarlo ya es más de lo que la mayoría hace. El teléfono de Arturo sonó. Él lo ignoró. Después sonó otra vez y otra. Arturo frunció el ceño y lo tomó. Dije que no quería interrupciones. La voz de Patricia llegó a tensa a través del altavoz. Lo siento, señor Villarreal, pero hay una situación. Rodrigo Zamora está en el vestíbulo. Exige hablar con usted. El aire en la oficina se congeló. Arturo miró a Valeria. ¿Cómo diablos supo que ella estaría aquí? No lo sé, señor, pero dice que no se irá hasta que lo reciba y ha traído testigos. Testigos, 2 periodistas y un camarógrafo. Dice que, si no habla con usted, hablará con ellos. Sobre abuso de poder corporativo. Arturo cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Dile a seguridad que no lo dejen subir y llama a Roberto. Ahora colgó y miró a Valeria. Quédate aquí. No salgas de esta oficina por ninguna razón. ¿Qué va a hacer? Lo que debía hacer desde el principio, enfrentarlo públicamente. Pero sí hay periodistas. Exactamente. Arturo se puso de pie. Rodrigo cree que puede presionarme amenazando con escándalo público. No sabe que eso es exactamente lo que necesitamos. Exposición. Luz sobre lo que ha estado haciendo. Se ajustó el saco. Tú te quedas aquí. Esto ya no es tu pelea sola. Arturo salió de la oficina, dejando a Valeria sentada en la silla temblando. Patricia entró segundos después. ¿Estás bien? No sé qué estoy. Ven conmigo. Hay una sala de conferencias con vista al vestíbulo. Podemos ver qué pasa sin que te vean. Valeria la siguió por el pasillo hasta una sala con ventanas de vidrio polarizado. Desde allí tenían vista perfecta del vestíbulo 30 pisos abajo. Rodrigo Zamora estaba parado en el centro, vestido con traje caro, rodeado de 2 personas con cámaras y micrófonos. Parecía calmado, casi triunfante, hasta que Arturo salió del ascensor. Incluso desde esa distancia, Valeria pudo ver el cambio, la forma en que Rodrigo se enderezó, la forma en que los periodistas se acercaron con interés renovado. Patricia ajustó algo en la consola de la sala. De repente, el audio del vestíbulo llenó el espacio. Agradezco que haya aceptado hablar conmigo. Señor Villarreal, decía Rodrigo con voz que goteaba falsa cortesía. No acepté nada, respondió Arturo con voz glacial. Bajé porque prefiero que esta conversación sea pública en lugar de que usted contamine mi edificio con mentiras. Los periodistas intercambiaron miradas. Esto era más de lo que esperaban. Mentiras. Rodrigo se volvió hacia las cámaras. El señor Villarreal me acusa de fraude, basándose en el testimonio de una empleada sin experiencia que malinterpretó una conversación técnica. No la malinterpretó, cortó Arturo. Usted deliberadamente tradujo información falsa con la intención de que yo firmara un contrato fraudulento y tengo la grabación de la llamada completa para probarlo. Eso detuvo a Rodrigo por un segundo, solo un segundo, pero fue visible. Grabación que nunca me informó que estaba haciendo, lo cual la hace inadmisible legalmente. Admisible para la ley mexicana, tal vez, pero Herr Schmidt estaba llamando desde Alemania, donde las leyes de grabación son diferentes. Y él ya confirmó a sus propios abogados que lo que usted tradujo no corresponde con lo que él dijo. Arturo dio un paso hacia Rodrigo. Las cámaras captaban cada movimiento. Pero esto no es solo contrato, ¿verdad, Rodrigo? Es sobre los otros, los 12 que pudimos rastrear, las empresas que perdieron millones porque confiaron en usted. Eso es difamación, escupió Rodrigo. Y le va a costar caro. Difamación es mentir. Yo estoy diciendo la verdad y ahora que hay una investigación formal, esa verdad va a salir a la luz de todas formas. Rodrigo miró alrededor buscando apoyo que no encontraba. Los periodistas estaban grabando todo con avidez. Usted solo está haciendo esto para proteger a esa mujer, dijo Rodrigo, su voz volviéndose más desesperada. A su empleada especial, que de alguna forma consiguió trabajo, sin experiencia real,
sin referencias verificables. Cuidado, advirtió Arturo con voz peligrosa. Mucho cuidado con lo que sugiere. ¿O qué? ¿Me va a amenazar delante de testigos? No necesito amenazarlo. Arturo sacó su teléfono. Solo necesito mostrarles esto. Presionó un botón. En las pantallas del vestíbulo, aquellas que normalmente mostraban publicidad corporativa, apareció un documento. Era la declaración de Valeria, su testimonio completo, su firma. Esta es una declaración oficial presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros, dijo Arturo, su voz resonando en el vestíbulo silencioso. Firmada por Valeria Campos, testigo presencial de su fraude, y respaldada por 2 empresas que están revisando sus contratos y encontrando las mismas irregularidades. Rodrigo palideció visiblemente. Así que usted puede seguir amenazando, puede seguir tratando de intimidar, puede traer todos los periodistas que quiera. Pero lo único que va a lograr es que más gente sepa exactamente qué clase de persona es. Arturo se volvió hacia las cámaras. Y para que quede claro ante todos los presentes, Valeria Campos es empleada de esta empresa porque demostró integridad, habilidad y coraje. 3 cosas que claramente le faltan al señor Zamora. Dio un paso atrás. Roberto, es todo tuyo. Roberto Núñez apareció desde un lateral acompañado de 2 agentes que Valeria no había visto antes. Llevaban placas colgadas del cuello. Rodrigo Zamora, dijo Roberto con voz oficial. Estos agentes tienen algunas preguntas para usted respecto a irregularidades en contratos internacionales. Puede responderlas aquí o en sus oficinas. Su elección. Los periodistas enfocaban las cámaras directamente en Rodrigo. Ahora su rostro pasaba por un caleidoscopio de emociones. Rabia, miedo, desesperación. Esto no termina aquí, dijo finalmente con voz que apenas controlaba el temblor. Voy a destruirlos a todos. Buena suerte con eso desde la cárcel, respondió Roberto sin emoción. Los agentes se acercaron a Rodrigo. Él dio un paso atrás, mirando alrededor como un animal acorralado. Después hizo algo que nadie esperaba. Corrió, no llegó lejos. Guardias de seguridad lo detuvieron antes de que alcanzara la puerta giratoria. Las cámaras capturaban cada segundo de su humillación, la forma en que gritaba acusaciones incoherentes mientras lo sujetaban. En la sala de conferencias, Valeria observaba con una mezcla de horror y alivio. Patricia le puso una mano en el hombro. Se acabó, dijo suavemente. Realmente se acabó. Pero Valeria sabía que no era cierto porque mientras Rodrigo era escoltado fuera del edificio, mientras las cámaras seguían grabando, mientras el drama se desarrollaba en el vestíbulo 30 pisos abajo, su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. Rodrigo era solo el peón. Yo soy el jugador real y esto apenas comienza. Las manos de Valeria temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. No había terminado, ni siquiera había empezado. Valeria subió las escaleras del edificio con piernas que apenas respondían. Patricia había llamado a Roberto inmediatamente después de que Valeria le mostrara el mensaje. Ahora estaban todos en la oficina de Arturo, él, Roberto, Javier y ella. El teléfono de Valeria estaba sobre el escritorio, la pantalla mostrando ese mensaje que había congelado su sangre. Rodrigo era solo el peón. Yo soy el jugador real y esto apenas comienza. Roberto tomó fotos del mensaje desde varios ángulos. Vamos a rastrear el número. Pero quien sea que envió esto es inteligente. Probablemente es un teléfono desechable. No importa quién es, dijo Javier con tensión en la voz, lo que importa es que haya alguien más. Alguien que coordinaba todo esto. Arturo caminaba de un lado a otro, la mandíbula apretada. Desde el principio supe que Rodrigo no podía operar solo. Necesitaba información interna de cada empresa, contactos, tiempos, qué contratos manipular para causar máximo daño. Se detuvo. Alguien de estas empresas le pasaba esa información. Un infiltrado o varios, agregó Roberto. Si son 2 empresas, podrían ser 12 personas diferentes. El teléfono de Arturo sonó. Él miró la pantalla y frunció el ceño. Es mi abogado principal. Esto no puede ser bueno. Puso el altavoz. Arturo, tenemos un problema. La voz del abogado sonaba tensa. Acaban de presentar una demanda contra Villarreal Industries por difamación, acoso laboral y despido injustificado. ¿Quién la presentó? Un grupo de 5 exempleados, todos del Departamento de Finanzas y todos despedidos en los últimos 2 años. Arturo cerró los ojos. Déjame adivinar. Uno de ellos es Ricardo Salazar. Silencio del otro lado. ¿Cómo lo supiste? Porque Ricardo tenía acceso a todos nuestros contratos internacionales, a toda la información financiera sensible y fue despedido hace 1 año por irregularidades en reportes. Arturo miró a los presentes. Pensé que era solo incompetencia. Nunca sospeché que era deliberado. Roberto se enderezó. Tenías pruebas de esas irregularidades, tengo archivadas. Nunca las usé porque él renunció antes de que pudiéramos iniciar proceso disciplinario. Pensé que era más fácil dejarlo ir. Necesitamos esas pruebas. Ahora Roberto ya estaba marcando su teléfono. Si Ricardo es el contacto interno de Rodrigo, esa demanda no es coincidencia, es cortina de humo. El abogado continuó. Hay más.
Los otros 4 ex empleados en la demanda todos trabajaron en las empresas que Rodrigo defraudó. Después de que se descubrieran las irregularidades, todos fueron despedidos. Javier silbó bajo. Es un patrón. Rodrigo manipulaba los contratos. Las empresas perdían dinero, investigaban, encontraban empleados negligentes, los despedían. Esos empleados culpaban a las empresas en lugar de a Rodrigo y ahora los está usando como escudos, completó Arturo. 5 demandas simultáneas para distraernos mientras él escapa. No solo eso, dijo Roberto mirando su propio teléfono. Acabo de recibir confirmación. Rodrigo publicó un comunicado en redes sociales. Dice que es víctima de persecución corporativa, que empresas poderosas lo están usando como chivo expiatorio para cubrir sus propios errores. Valeria sintió náusea subir por su garganta. Está cambiando la narrativa, haciéndose ver como la víctima. Exactamente. Arturo apretó los puños y la gente va a creerle porque siempre es más fácil creer que el poderoso es el villano. Valeria se puso de pie. Su voz salió más firme de lo que se sentía. Entonces, ¿no lo dejamos controlar la historia? Todos la miraron. Ustedes tienen las pruebas, continuó Valeria. Tienen los contratos, las grabaciones, los testimonios. Pero yo tengo algo más. ¿Qué? Preguntó Arturo. Una cara, una historia. No soy una corporación sin rostro. Soy una mesera que estudia de noche para pagar su educación. Soy la nieta de un inmigrante alemán que me enseñó su idioma en una cocina pequeña. Soy la hija de una mujer que trabaja 2 empleos para mantener a su familia. Se volvió hacia Roberto. Rodrigo quiere hacer esto público. Entonces hagámoslo público. Pero con toda la verdad, Roberto miró a Arturo, ella tiene razón. Una conferencia de prensa controlada con nuestros términos, mostramos las pruebas, presentamos el testimonio de Valeria, exponemos el patrón completo. Es arriesgado, dijo Javier. Si sale mal, si los medios la destrozan, entonces me destrozan, interrumpió Valeria. Pero al menos habré dicho la verdad y esa verdad va a quedar registrada para siempre. Arturo la estudió por un largo momento. ¿Estás absolutamente segura? Una conferencia de prensa no es como hablar en un restaurante. Van a hacer preguntas difíciles. Van a tratar de hacerte tropezar. Lo sé, pero si no lo hago, Rodrigo gana. Y todas esas empresas que él defraudó, todas esas personas que perdieron su trabajo, todo eso habrá sido para nada. Arturo asintió lentamente. Entonces lo hacemos. Roberto organiza la conferencia para mañana. Javier prepara toda la documentación y consigue a Gemma en videollamada para que testifique remotamente. Miró a Valeria. Y tú, prepárate para el día más difícil de tu vida. La conferencia de prensa se organizó en el auditorio principal del edificio. A las 10 de la mañana del jueves, el lugar estaba lleno de periodistas, cámaras y curiosos que habían seguido la historia en redes sociales. Valeria estaba en un cuarto trasero, viendo el tumulto a través de un monitor. Su madre estaba con ella sosteniendo su mano. Todavía puedes retirarte, dijo Marta con voz suave. Nadie te va a juzgar. Yo me voy a juzgar. Valeria apretó la mano de su madre. Toda mi vida he visto como personas poderosas se salen con la suya porque gente como nosotros tiene demasiado miedo de hablar. Hoy eso cambia. Diana apareció en la puerta. Es hora. Valeria se puso de pie, alisó su blusa, respiró hondo, caminó hacia el escenario con su madre, siguiéndola hasta las primeras filas. Arturo ya estaba en el podio. Cuando Valeria apareció, los murmullos llenaron el auditorio. Las cámaras se enfocaron en ella como depredadores. Buenos días, comenzó Arturo con voz que llenaba el espacio. Gracias por venir. Hoy vamos a presentar evidencia de un fraude sistemático que ha afectado a múltiples empresas durante años. Y todo comenzó porque una empleada nuestra tuvo el coraje de decir la verdad. Señaló a Valeria. Esta es Valeria Campos. Hace una semana ella era mesera en un restaurante. Hoy es traductora en Villaral Industries. Y la razón de ese cambio es una historia que necesitan escuchar. Le cedió el micrófono. Valeria se acercó al podio, sintiendo el peso de cientos de ojos. Las luces eran demasiado brillantes, el silencio demasiado denso. Abrió la boca. Las palabras salieron temblorosas al principio, después más firmes. Mi nombre es Valeria Campos, tengo 24 años, estudio traducción en universidad nocturna mientras trabajo para pagar mis estudios. Mi abuelo era alemán de Hamburgo y me enseñó su idioma porque no quería que olvidara de dónde vengo. Hizo una pausa. Hace una semana estaba sirviendo vino en un restaurante cuando escuché algo que no debía escuchar. Un traductor manipulando información durante una negociación importante, cambiando números, alterando términos, mintiendo deliberadamente. Las cámaras capturaban cada palabra. No tenía que decir nada. Podía haber seguido con mi trabajo, cobrado mi propina, vuelto a casa. Nadie me habría culpado porque cuando eres pobre, cuando eres invisible, aprendes que lo más seguro es quedarte callada. Su voz se quebró levemente. Pero mi abuelo me enseñó algo más que alemán. Me enseñó que el silencio ante la injusticia te convierte en cómplice. Y yo no podía ser cómplice. Respiró hondo.
Entonces susurré 6 palabras. Su traductor está mintiendo. Y esas 6 palabras cambiaron mi vida. Arturo se acercó activando una presentación en la pantalla. Detrás de ellos aparecieron documentos, contratos, números. Estas son las pruebas, dijo. 2 empresas, 52 millones en pérdidas directas solo en mi caso, probablemente cientos de millones en total. Y todo orquestado por Rodrigo Zamora con ayuda de infiltrados dentro de cada empresa. Javier se unió a ellos. Ya identificamos a 3 de esos infiltrados. Todos ex empleados despedidos por irregularidades. Todos ahora parte de una demanda coordinada para distraer de la investigación real. Roberto presentó los mensajes amenazantes, las evidencias de intimidación, el patrón de comportamiento. Después, la pantalla mostró a Archmit desde Alemania a Guten Tag. Dijo con acento marcado, yo confirmo que lo que la señorita Campos tradujo era exactamente lo que yo dije y lo que el señor Zamora tradujo era completamente falso. Si no fuera por esta joven valiente, habríamos firmado un contrato que nos habría perjudicado gravemente. Las preguntas comenzaron, los periodistas gritaban, todos queriendo ser escuchados. ¿Por qué arriesgó su trabajo por un desconocido? Valeria miró directamente a la cámara porque no era solo por él, era por todas las personas que han sido estafadas porque alguien en posición de confianza abusó de esa confianza. Era por mi abuelo que llegó a este país sin nada y construyó una vida honesta. Era por mi madre que me enseñó que la dignidad no se negocia. No temía las consecuencias y estaba aterrada. Todavía estoy aterrada, pero el miedo no es excusa para hacer lo incorrecto. ¿Qué dice a quienes afirman que esto es persecución corporativa? Digo que vean las pruebas, los contratos, las grabaciones, los testimonios. La verdad no necesita ser defendida con amenazas. La verdad se defiende sola. Una periodista se puso de pie. ¿Qué va a pasar ahora con usted? Valeria sonrió tristemente. No lo sé. Tal vez mi vida vuelve a la normalidad. Tal vez nunca vuelve, pero sé una cosa. Cuando mis hermanos me pregunten algún día qué hice cuando vi injusticia, voy a poder decirles la verdad, que hablé, que no me quedé callada y que eso hizo la diferencia. La conferencia continuó por 2 horas más. Preguntas, respuestas, evidencias presentadas. Cuando terminó, Valeria salió del escenario con piernas temblorosas. Su madre la esperaba con lágrimas en los ojos. Tu abuelo te vio hoy. Lo sé. Valeria se derrumbó en sus brazos, llorando todo el miedo, el estrés, la tensión acumulada. Diana apareció con Laura. Eso fue extraordinario, dijo Diana con algo que podría haber sido orgullo. Vas a ser viral para mañana. No quiero ser viral, solo quiero que termine. Ya casi termina, dijo Laura. Mira, señaló una pantalla donde las noticias ya estaban cubriendo la conferencia. Los titulares no eran sobre Rodrigo victimizado, eran sobre Valeria, la mesera, que expuso un fraude millonario. Los días siguientes fueron un torbellino. El testimonio de Valeria se volvió tendencia en redes sociales. Otras víctimas de Rodrigo comenzaron a hablar. 3 empresas más presentaron denuncias. Los infiltrados que la había usado comenzaron a cooperar con las autoridades para reducir sus propias penas. La demanda coordinada se desmoronó cuando uno de los ex empleados confesó que Rodrigo los había presionado para presentarla y Ricardo Salazar. El contacto interno de Arturo fue arrestado intentando salir del país semanas después. Valeria estaba en su cubículo cuando Diana apareció con una sonrisa pequeña. El señor Villarreal quiere verte. Valeria subió al piso 30 con menos nerviosismo que la primera vez. Ya no era la chica asustada que no sabía si merecía estar allí. Arturo estaba junto a la ventana como siempre, pero esta vez sonrió cuando ella entró. Siéntate, Valeria. Ella se sentó. Quiero que sepas algo, dijo Arturo. Gracias a tu testimonio, hemos recuperado fondos de todas las empresas afectadas. 23 millones de pesos que van a ser distribuidos entre las víctimas. Eso es increíble. Y Rodrigo enfrenta cargos que podrían darle 20 años de prisión. Sus cómplices están negociando, pero todos van a pagar consecuencias. Arturo se sentó frente a ella. Pero lo más importante es esto. 5 universidades han contactado con nosotros, queriendo crear programas de ética basados en tu historia. 3 organizaciones de traductores quieren que des conferencias y al menos 10 empresas han implementado nuevos protocolos de verificación inspirados en lo que pasó. Valeria sintió lágrimas formarse. No hice esto para ser famosa. Lo sé. Lo hiciste porque era lo correcto. Y eso es exactamente porque tu historia importa. Se recostó. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿A qué se refiere? A tu futuro. Puedes seguir como traductora aquí y serás excelente. Puedo verte ascendiendo rápido o puedes usar esta plataforma para algo más grande, hablar, enseñar, inspirar. Valeria pensó en su abuelo en esas tardes, en el taller de relojería. Él siempre decía que las palabras tenían poder, que un traductor no solo cambia idiomas, cambia entendimientos, tenía razón. Entonces, quiero hacer ambas cosas. Quiero ser traductora porque amo el trabajo, pero también quiero hablar. Decirle a otros como yo que sus voces importan, que no tienen que quedarse callados. Arturo extendió su mano.
Entonces, hagamos lo que estrecharon manos, no como jefe y empleada, sino como aliados. Meses después, Valeria estaba de pie frente a un auditorio lleno de estudiantes universitarios, muchos como ella, trabajando y estudiando, luchando por oportunidades. Mi abuelo me enseñó alemán, dijo su voz clara y firme, pero me enseñó algo más importante. Me enseñó que todos tenemos el poder de cambiar historias. No con violencia, no con riqueza, sino con verdad. Hizo una pausa. Yo era solo una mesera invisible para la mayoría, pero tuve un momento donde podía elegir entre silencio y coraje. Y elegí coraje. Miró a la audiencia. Todos ustedes van a tener ese momento, tal vez no tan dramático, tal vez más pequeño, más silencioso, pero van a tener que elegir. Y cuando llegue ese momento, recuerden algo, su voz se quebró levemente. El mundo no cambia porque personas poderosas deciden ser buenas, cambia porque personas comunes deciden ser valientes. Los aplausos llenaron el auditorio. Después una chica joven se le acercó. Yo también estudio traducción, dijo tímidamente, y trabajo de noche para pagarlo. A veces pienso que nunca voy a llegar a ningún lado. Valeria tomó sus manos. ¿Sabes qué pensaba yo hace algunos meses? Exactamente lo mismo. Pero aquí estoy, no porque sea especial, sino porque no emprendí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sigo cuando es tan difícil? Valeria sonrió, recuerda por qué empezaste. Y cuando el miedo te diga que te rindas, respóndele con coraje, aunque sea un coraje pequeño, aunque sea solo un susurro, como el tuyo. Exactamente como el mío. Esa noche Valeria volvió a casa. Su madre la esperaba con cena preparada, sus hermanos hacían tarea en la mesa. El departamento seguía siendo pequeño, modesto, pero ahora era diferente. No porque tuvieran más dinero, aunque la vida era más fácil, sino porque era el hogar de alguien que había mirado al miedo y no había parpadeado. Valeria se sentó junto a su madre. ¿Sabes qué dijo hoy una estudiante? Que yo la inspiré a ella como si yo fuera alguien especial. Marta sonrió. Eres especial, pero no por lo que hiciste, sino por quién eres cuando nadie está mirando. Valeria apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Todavía extraño al abuelo. Él también te extraña, pero está orgulloso. Donde sea que esté, está orgulloso. En algún lugar de la ciudad, en una celda de prisión, Rodrigo Zamora enfrentaba la consecuencia de sus actos. En otra parte, empresas implementaban nuevos protocolos. Estudiantes leían sobre Valeria en clases de ética. Periodistas escribían sobre el poder de una voz. Pero para Valeria, lo más importante estaba aquí, en esta mesa pequeña, con su familia, con la certeza de que había hecho lo correcto. No por recompensa, no por fama, sino porque el silencio ante la injusticia la habría convertido en cómplice. Y ella había elegido ser valiente, aunque solo fuera con un susurro. Aunque ese susurro hubiera cambiado todo.